Vamos allá. De lo que vamos a hablar a continuación es de la línea Sport. La línea Sport también es una línea diseñada por el doctor Eugenio Schlauchero como la línea hormética, y de nuevo nos vamos a encontrar con formulaciones muy completas, bien, que un poco se enfrentan a la tendencia más común de dosificar los principios activos para dar o suplementar, por decirlo de alguna manera, con dosis reguladoras, con dosis que favorecen la regulación de determinadas funciones. Si analizamos las composiciones de esta línea Sport, veremos que los remedios o los ingredientes que utilizan pues son, pues no sé, la carnitina para favorecer la utilización de los ácidos grasos y la vitamina C como antioxidante, pero en dosis horméticas, en dosis pequeñas. Esto es especialmente llamativo cuando hablamos de integración o de suplementación o de nutrición específica en medicina deportiva. Cuando hablamos de ayudas ergogénicas, que son ayudas para el rendimiento deportivo, normalmente nos vamos a encontrar con megadosis extraordinarias, incluso muy altas para la ortomolecular. Por ejemplo, cuando hablamos de la glutamina, se considera que dosis inferiores a 10-15 gramos al día no son eficientes para conseguir el beneficio de regeneración muscular, por ejemplo, o de desinflamación intestinal que consigue la glutamina. En este caso, va a ser muy interesante conocer el objetivo de cada producto y veremos cómo cada producto se integra en una fase de la práctica deportiva. Son 6 productos y 3 complementos a base de aminoácidos de los que vamos a hablar, y cada uno tiene su objetivo prioritario y muy claro, como veremos a continuación. En esta línea, lo que proponemos como nutrición específica son soluciones ideadas para apoyar la actividad deportiva en diferentes fases de esta actividad deportiva, desde el entrenamiento hasta la recuperación del esfuerzo físico y para favorecer el rendimiento durante la práctica de competición. Su objetivo es mejorar o conseguir el máximo rendimiento desde un punto de vista físico, psicológico, pero también técnico. Y veremos a continuación cómo se plantea. El primer producto se llama Geos Adat. Geos Adat es un producto que tiene como objetivo principal apoyar sobre todo al hígado para luchar contra el estrés oxidativo que genera la práctica deportiva. Como ingredientes tiene elementos como el cardomariano, la lactoda, el selenio, la fosfatidilcolina o el ácido alfa-lipoico, que van a ayudar específicamente al hígado a activar su fase 1 y su fase 2 de desintoxicación hepática. Pero además tiene un componente clave que es el desmodium. El desmodium es el ingrediente clave cuando queremos ayudar a la regeneración intestinal y no solo a su función, ¿sí? Por lo tanto, Geos Adat será el remedio de elección cuando en una analítica sanguínea aparezcan las transaminasas altas. Estas transaminasas altas en sangre expresan sufrimiento y destrucción de células hepáticas.
Y al romperse, al destruirse, lo que sucede es que liberan esos enzimas que tienen estas células de Kupffer, estas células hepáticas, para llevar a cabo su acción desintoxicativa. Las transaminasas son la GOT, la ALT, que aparecen en las analíticas. Transaminasas altas, más dificultad de desintoxicación hepática, desmodium. Las transaminasas también pueden aparecer altas cuando, por ejemplo, hay un proceso de depuración extraordinario. Por ejemplo, en un ayuno pueden aumentar las transaminasas sin ser eso un gran problema. Bien, las transaminasas pueden aparecer en sangre como expresión de una crisis curativa en determinados procesos terapéuticos. ¿Cuándo tomaríamos Geosadat en la práctica deportiva? Lo vemos aquí en los relojitos estos de la izquierda. Lo tomaríamos principalmente los días durante cualquier fase del entrenamiento o de la competición. ¿Sí? Lo tomaríamos antes de las comidas y antes de la cena, principalmente. Geosadat y todos estos productos pueden servir o están diseñados para introducirlos dentro de la práctica deportiva, como iremos viendo probablemente, pero también los podemos utilizar independientemente. Por eso, Geosadat será el remedio para apoyar al hígado cuando, como he dicho antes, las transaminasas en una analítica parezcan altas. Pero también podemos tomarlo a la vez que Toxirrit. Toxirrit, que veremos un poco más adelante, cuando hablemos de la línea de medicina funcional, será el remedio clave para modular la desintoxicación hepática, la fase 1 y la fase 2. Pero lo veremos a continuación. El siguiente producto tiene un objetivo que pocos productos tienen. Geosdefat es el producto que tiene como objetivo disminuir la carga de ácido láctico, que generalmente tiene lugar después de la competición o de entrenamientos de alta intensidad. Geosdefat es, para ir rápido, el remedio contra las agujetas. Geosdefat activa el ciclo de Cori, que es la ruta metabólica que tiene como objetivo desactivar el ácido láctico. Por eso va a ser un remedio que vamos a poder o que vamos a suplementar dentro de la práctica deportiva, sobre todo después de las actividades de carga moderada o intensa. Y lo vamos a dar siempre que hagamos esa actividad física moderada o intensa. Por ejemplo, este remedio nos puede servir cuando una persona se tiene que someter a un esfuerzo físico muy intenso para el cual no está preparado. Entonces puede tomar Geosdefat, sobre todo antes de acostarse, pero también lo puede tomar a lo largo del día en una carrera de mucha intensidad o de larga duración. También lo podemos utilizar cuando la persona tiene un cuadro de exceso de acidez metabólica, pero ahí será más indicado actuar con carbonatos, o sea, con osteogeos. Geosdefat lucha contra esas molestias, sobre todo de tipo muscular, y tiene, por lo tanto, una acción de tipo antiinflamatorio, potenciado sobre todo por la boswellia y la cúrcuma que contiene en su formulación, además de la bromelina, que es una enzima, y los enzimas tenemos que saber que tienen una acción antiinflamatoria potente. El tercer producto se llama Geosfocus. Geosfocus
Es un complemento alimenticio, un suplemento que tiene como objetivo principal favorecer la capacidad de concentración. Esta capacidad de concentración tiene como ingrediente principal, que no está aquí, el ginkgo biloba y la rodiola. Ginkgo biloba favorece sobre todo la oxigenación cerebral. La oxigenación cerebral va a ser súper importante para aquellas actividades físicas que requieran especial concentración, aunque no está de más en cualquier actividad física, aunque sea de resistencia, tener un estímulo que favorezca la circulación arterial, ya que esto va a tener grandes beneficios sobre la capacidad de concentración, pero también va a condicionar muy positivamente la capacidad de oxigenación de todas las células, que va a condicionar sobre todo su correcta oxigenación, va a favorecer su justa o su óptima, capacidad de producción de energía, especialmente de tipo aeróbico. Entonces, Geos Focus va a ser un remedio que vamos a utilizar sobre todo en actividades físicas que requieran concentración, y lo vamos a tomar el día de la competición. También lo podemos tomar el día de la competición en cualquier práctica deportiva, aunque sea de resistencia, pero también va a ser un remedio para la memoria. Un remedio para la memoria que va a favorecer, por ejemplo, o que va a ser beneficioso, por ejemplo, en una fase inicial de una demencia, o en gente que cuando está muy sometida a estrés, cuando vive con muchas hormonas del estrés, tenemos que saber que el cortisol en exceso genera una atrofia del hipotálamo. Por eso, cuando estamos sometidos a mucho estrés, tendemos o tenemos más facilidad para tener problemas de memoria. El siguiente producto se llama Geosperms Energy. Geosperms Energy está diseñado para favorecer la utilización de todos los sustratos energéticos. Por eso va a ser una ayuda de nutrición específica, especialmente indicada en aquellos deportes o actividad física de larga duración, de resistencia. Tenemos que saber que cuando hacemos una actividad física, el cuerpo necesita tener la capacidad, o se beneficia muchísimo de tener la capacidad de utilizar todos los sustratos energéticos. Estos sustratos energéticos básicamente son tres. Los fosfágenos o derivados del fósforo, compuestos de fósforo que están a nivel intracelular, que son los que se activan y se consumen los primeros segundos de producción de actividad física. Son los que permiten una respuesta rápida. A partir de aquí, el cuerpo utiliza la glucosa y los depósitos de glicógeno que se encuentran principalmente a nivel muscular y hepático. Pero tenemos que saber que después de 45 minutos, 60 minutos de actividad física, los depósitos de glicógeno ya no están, han desaparecido, se han ido, ya se han consumido. Y es a partir de aquí cuando el cuerpo tiene que utilizar la grasa para producir energía. Esta capacidad de utilizar la grasa como sustrato energético está condicionada negativamente por, a veces, la manera de comer, por, a veces, la manera de entrenar, y hace necesario que mucha gente, cuando hace una práctica deportiva de larga duración, necesite tener un aporte de azúcares durante la competición o la práctica deportiva. Y esto, puede ser necesario y le va bien, pero verdaderamente condiciona o expresa una baja eficiencia a nivel físico.
GeoSpec Energy va a ayudar a que la persona, que el metabolismo de la persona sea capaz de utilizar todos los sustratos energéticos como fuente de energía, principalmente favoreciendo la utilización de la grasa como sustrato energético, que es donde suele haber el mayor problema. Por eso el componente principal o el ingrediente principal es la creatina. La creatina ayuda a utilizar la grasa a nivel mitocondrial para producir energía. Y este hecho o esta situación es especialmente interesante fuera de la práctica deportiva en aquellas personas que tienen insulinoresistencia, por ejemplo. Cuando la persona tiene insulinoresistencia, lo tiene porque utiliza la glucosa como sustrato energético prioritario, cuando el sustrato energético prioritario y más eficiente es la grasa. Por lo tanto, GeoSpec Energy nos va a ayudar en el deporte de larga duración, como preparación y durante la competición, pero también en pacientes insulinoresistentes o diabéticos, etc. Y es un gran suplemento. El siguiente complemento es GeoStonic. GeoStonic tiene como objetivo la producción energética. GeoStonic sería un adaptógeno en el amplio sentido de la palabra. Lo que va a favorecer, sobre todo, es la activación de la persona. Por eso, GeoStonic lo vamos a tomar principalmente en los entrenamientos de alta intensidad o durante el día de la competición, por la mañana principalmente o justo antes de la práctica deportiva. También es un óptimo adaptógeno que nos puede ayudar a nivel o en situaciones de insuficiencia suprarrenal, aunque para ello tendremos complementos más específicos. GeoStonic no solo tiene en cuenta el factor de adaptógeno para estimular las suprarrenales con el ginseng, sino que también, o la xisandra, sino que también tiene citrulina y creatina que van a ayudar a la activación intracelular de los mecanismos de producción de energía. Por lo tanto, es un complemento que siempre podemos tener en cuenta cuando sospechemos que la calidad mitocondrial está disminuida. Y esto lo vamos a sospechar cuando veamos que la persona tiene un estrés oxidativo muy alto. Estrés oxidativo que se puede medir en alguna analítica, pero que vamos a ver más rápidamente, por decirlo de alguna manera, cuando veamos que la piel de la persona está mate o que tiene poco brillo. Son síntomas de oxidación o haya muchas manchas en la piel, son síntomas de oxidación. En esos casos, una activación suprarrenal muchas veces va a ser insuficiente y tenemos que añadir ese estímulo suprarrenal, ya sea con ginseng, ya sea con el euterococo, ya sea con Cordyceps o con productos complejos como por ejemplo Adreno Plus, podemos potenciar su resultado con GeoStonic. Vale. ¿Sí? Seguimos. El último suplemento o producto de esta línea es Geos Power Musk. Geos Power Musk tiene como objetivo favorecer la fase anabólica muscular, es decir, la fase de creación de músculo. Por eso se suele tomar los días de menos carga de entreno. ¿Por qué? Porque los días de mayor carga de entreno son días en los cuales verdaderamente lo que pretendemos es destruir músculo para posteriormente, durante la fase de reposo o de entrenamientos de carga moderada, favorecer así la fase anabólica, por lo tanto, de creación
de músculo. Los ingredientes de Geos Power Musk tienen como objetivo el favorecer la fase anabólica muscular. Sería un complemento que también podríamos utilizar en aquellas dietas o situaciones en las cuales nos interesa aumentar de peso. Bien, que suele ser una de las situaciones más difíciles de conseguir, porque si es difícil perder peso, todavía lo es más perderlo cuando se quiere. Es interesante cuando queremos ayudar a alguien a ganar peso, que lo primero que tenemos que favorecer es una correcta función digestiva. Generalmente aquellas personas que quieren ganar peso viven en una situación de hipoxia, es decir, de mala oxigenación, sobre todo a nivel intestinal, que se traduce en una mala absorción, entre comillas, de los nutrientes. Por lo tanto, Geos Power Musk en esos casos puede ser combinado con remedios que mejoren el bienestar a nivel intestinal o que mejoren la oxigenación del sistema, por ejemplo, Geos Focus, que acabamos de ver. Pero además tenemos que aumentar el aporte de aminoácidos, que veremos a continuación, o bien el aporte de grasa, pero siempre y previamente garantizando que estos nutrientes puedan ser correctamente absorbidos a nivel intestinal. Para ello, muchas veces, comer menos o comer combinando bien los alimentos va a ser necesario para garantizar una correcta absorción de los nutrientes. Y luego Geos Power Musk nos va a ayudar a favorecer la fase anabólica en el organismo y por lo tanto la producción de músculo. Cuando queremos ganar peso, generalmente lo que tenemos que buscar es ganar músculo. Otros sistemas para ganar peso, por ejemplo, pero no saludable, sería intoxicarnos, ¿sí? Si yo me intoxico o disminuyo si aumento la carga tóxica en mi organismo va a retener líquido para diluir esas toxinas. Por eso, cuando empezamos una dieta de depuración, un ayuno o favorecemos la desintoxicación hepática, por ejemplo, los primeros días se pierde mucho peso y mucho volumen. ¿Por qué? Porque al disminuir o al favorecer la eliminación de toxinas, el organismo elimina automáticamente mucho líquido que utilizaba para diluir a nivel extracelular principalmente esas toxinas que se acumulaban hasta ese momento en el organismo. En resumen, Geos Power Musk es una ayuda anabólica para el músculo, para ganar músculo, pero nos puede ayudar también a ganar peso. Todos estos complementos son, ¿cómo se dice? Doping free, es decir, no generan doping. Bien. Es muy difícil, por eso, convencer a alguien que practica deporte y que utiliza ayudas ergogénicas, que son aquellas ayudas externas, como suplementos y otras legales e ilegales, ¿vale? Una ayuda ergogénica es una ayuda que favorece el rendimiento, pero es difícil conseguir que muchas veces este tipo de personajes, de deportistas, cambien un poco su idea. Es una labor nuestra hacerles entender la fisiología de la práctica deportiva para que entiendan la necesidad de tener unas ayudas ergogénicas que favorezcan que ese deporte se haga de un modo saludable y sobre todo contrarrestando el estrés oxidativo y el estrés acidificante que genera la práctica deportiva excesiva. Y ahí los dos remedios principales son Geos Defat para el ácido láctico y Geosadat para el hígado como ayuda antioxidante. Pero además es interesante hacerles ver que su rendimiento va a mejorar mucho
en función de cómo sean capaces de utilizar sus reservas energéticas. Y para eso tenemos Geosperf Energy. Además de tener una correcta oxigenación en todo momento, que nos va a ayudar Geofocus, y un correcto metabolismo y anabolismo muscular, que es al final de donde va a salir la potencia que necesita para rendir eficientemente en cualquier práctica deportiva. Y todo esto, en mayor o menor medida, nos va a servir en cualquier práctica deportiva, sin olvidar que los beneficios de estos suplementos nos pueden ayudar en patologías o en disfunciones fuera de la práctica deportiva. Si hablamos de práctica deportiva y hablamos de anabolismo muscular, un aspecto clave son los aminoácidos, porque los aminoácidos son la materia prima que utiliza el organismo para producir nuevos tejidos, en este caso también músculo. Progeos Omni es un extracto, por decirlo de alguna manera, de albúmina, de la parte proteica del huevo, que nos va a aportar todos los aminoácidos esenciales, junto con otros ingredientes que van a ayudar a su absorción y utilización. Progeos Sport, además de tener este extracto de albúmina de huevo, tiene Cordyceps sinensis. Cordyceps sinensis es, como ya hemos visto cuando hablamos de la línea de micoterapia, el hongo que va a favorecer, por un lado, la producción de testosterona, clave para un justo anabolismo muscular. Por eso los hombres que tienen más testosterona que las mujeres tienen mucho más poder muscular, generalmente. Y también favorece la oxigenación a nivel pulmonar, el intercambio de gases a nivel pulmonar. Por eso Cordyceps es el hongo del deportista. También era el hongo del anciano, pero si lo tenemos, si atendemos a lo que acabamos de decir, mejorar la oxigenación y mejorar los niveles de testosterona y por lo tanto el rendimiento muscular va a ser clave para un deportista, pero también para una persona de mayor edad. Además, en las personas de mayor edad, a partir de 65 años, de media, la capacidad de absorción a nivel intestinal disminuye mucho. Por eso una dieta equilibrada considera que el aporte de proteína tiene que aumentar en el día a día a partir de los 65 años. Por eso un complemento a base de aminoácidos favorece muchísimo en un anciano, una persona mayor. El último producto de esta línea es Progeos Beck. Progeos Beck es una combinación principalmente de algas, clamat y espirulina, que entre las dos van a aportar todos los aminoácidos esenciales. Hoy en día hay una gran tendencia a seguir dietas veganas, no voy a discutir. Entonces, para esta gente es un suplemento ideal, Progeos Beck, sobre todo si son deportistas, porque un vegano tiene dificultad para obtener varios nutrientes, entre ellos la vitamina B12, por ejemplo, pero también aminoácidos, ya que las fuentes vegetales de aminoácidos no son fuentes completas de aminoácidos. Por ejemplo, las legumbres o los cereales tienen aminoácidos, pero no todos, ¿vale? Por lo tanto, un vegano tiene que incluir, desde mi punto de vista, sí o sí, algas en abundancia en su dieta para tener una dieta completa que aporte todos los micronutrientes, hablando de, bueno, macronutrientes, hablando de aminoácidos. Un vegetariano no tiene por qué tener este problema, porque si come huevos no hay problema, porque los huevos junto con la carne y el pescado son las fuentes de proteína de alto valor biológico, es decir, de
que aportan todos los aminoácidos. Entonces, un vegetariano que coma huevos y come 1 o 2 huevos al día y no va a tener problemas por ellos, si no tiene un problema digestivo a nivel de vesícula biliar o a nivel pancreático, generalmente, lo va a absorber bien, lo va a adquirir bien y le puede servir el Progeos Beck. No va a tener necesidad de tomar una fuente externa de aminoácidos. Sí, por eso un vegano, que por definición no come huevos. Este producto, Progeos Beck, nosotros lo utilizamos mucho durante los ayunos. Durante un ayuno, especialmente para una persona vegana, un apoyo a nivel de aminoácidos va a conseguir aportando muy pocas calorías, generar, le va a ayudar a absorber, le va a superar, podemos decir, mejor el ayuno, ya que un vegano generalmente durante un ayuno suele presentar dificultad, porque de base tiene poca capacidad para regenerar sus células y sus tejidos, ya que tiene un déficit de aminoácidos. Durante un ayuno hay que saber que se produce un fenómeno durante los primeros días de ayuno, que es el fenómeno de autofagia, en el cual el sistema, el organismo, sometido a restricción calórica, lo que va a hacer es destruir aquellas células viejas, menos funcionantes y sustituirlas por otras nuevas, mucho más eficientes a la hora de producir energía. Por eso se traduce en mayor sensación de energía, pero también en, por ejemplo, un mejor aspecto de la piel. La piel, cuando hacemos un ayuno, mejora en 2 días el aspecto. En parte porque mejora la oxigenación, gracias a la disminución de la carga ácida del organismo, pero también a que se regeneran las células. Aumenta la regeneración celular. Eso también sucede en las mucosas y en todos los tejidos del cuerpo, evidentemente a diferente velocidad. Piel y mucosas se regeneran muy rápido, el músculo más lento y el hueso mucho más lento. El hueso no se regenera durante un ayuno, necesita meses para regenerarse un hueso, ¿sí? Pero estas personas veganas o vegetarianas que no tengan en cuenta el huevo mucho, bien, y lo tomen una vez por semana, tienen un déficit de aminoácidos y eso les va a hacer tener mayor dificultad para activar eficientemente este fenómeno de autofagia. Y entonces se notan como más cansados, más chafados, suelen tener mucha más sensación de hambre. Progeos Beck les va a ayudar muchísimo, muchísimo ayuda y lo agradecen tantísimo. Estos productos vienen en sobres de 5 gramos. La dosis máxima que se aconseja son 3 sobres al día. Son 15 gramos de proteínas. Y tienen un poder calórico bajo.